de Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 16 hasta el 22. Si nos visita el día de hoy, permítame ponerle en contexto. Estamos en una exposición de este libro, el libro de Eclesiastés. Así entonces le pido que tenga frente a usted la escritura y vamos entonces a orar. Señor, con humildad nos inclinamos ante ti para rogarte concedas a quien predica tu palabra hacerlo con claridad, hacerlo con pasión, hacerlo con fidelidad, para que tu pueblo pueda escuchar no opiniones humanas, sino tu palabra. Y queremos pedirte, como lo hemos estado haciendo, que tomes tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra que es viva y activa. Tu palabra que no es examinada, sino que nos examina. Tomes tu palabra, Espíritu Santo. Usa la espada del Espíritu y abre nuestro corazón de par en par para que podamos ser confrontados con la realidad de que debajo de capas y capas y capas de justificaciones y racionalizaciones, de autoengaño, podamos ser confrontados quizá con la realidad de que no hay fe salvadora en nuestro corazón. Pero también puedas confrontar a los creyentes con todas aquellas cosas que todavía están en el corazón y que deben ser mortificadas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestro corazón, desnuda nuestra alma para que veamos la realidad y llévanos, Señor, por tu gracia, llévanos a creer y confiar en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Lo rogamos en su nombre. Amén. Bueno, en algún momento, tarde o temprano, la mayoría de las personas, incluyéndole a usted y también, por supuesto, incluyéndome a mí, se hacen la pregunta, una de las preguntas más profundas de la vida, y es esta: ¿qué tal o qué si la vida es sin significado? ¿Qué tal si la vida no tiene significado? ¿Y qué si, como dice el personaje de Shakespeare, Macbeth, la vida es solamente un cuento narrado por un idiota? ¿Qué si en realidad ese es el carácter de la vida? La vida es solamente un cuento narrado por un idiota. Cogelet, el predicador, quizá el rey Salomón, o una figura salomónica, un sabio que toma la persona de Salomón, que está usando a Salomón para hablar acerca de su experiencia en la vida. Este Cogelet, el predicador, citado extensamente por el autor del libro de Eclesiastés, luchó también con esta pregunta. Él quería conocer el significado de la vida. Él se hizo esta pregunta: ¿cuál es el punto de la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el punto de vivir esta vida? Así que se embarcó en un viaje
para tratar de encontrar el significado, el sentido, el propósito de la vida. Y probó muchas cosas, como ya hemos visto. Entre ellas, la razón humana, el placer, vivir una vida sabia. Trató de encontrar significado en su trabajo, en el trabajo humano. Pero una y otra vez regresó a la misma conclusión. La vida es Hebel, es una palabra hebrea que significa vanidad, futilidad. La vida no tiene significado, la vida no tiene sentido, no hay un punto para la vida, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tan frustrado estaba Kohelet que él llegó al punto de exclamar con toda su fuerza: odio la vida, odio la vida. Pero no se dio por vencido. Entonces trató de encontrar significado en la sabiduría proverbial, reconociendo que Dios ha puesto un tiempo, que Dios ha determinado un tiempo para todo en la vida. Él pensó: si tan solamente yo pudiera entender los tiempos, sería capaz de hacer decisiones sabias, y esto, por supuesto, me va a conducir a una vida llena de significado. Pero eso tampoco funcionó. Eso tampoco rindió fruto. Porque él se dio cuenta de, aunque Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, es decir, Dios ha puesto el deseo en todo ser humano de entender cómo todo en la vida encaja. Dios lo hizo, nos dice, en una manera en que no podemos entender lo que Él está haciendo en el mundo. Y por supuesto, esto solamente conduce a más y mayor frustración. No obstante, Kohelet continúa su búsqueda por significado. Y al comenzar este pasaje, al principio de nuestro texto, esto es Eclesiastés 3, 16 al 22, él dice en el versículo 16: vi más, y vi, o de nuevo vi, o más aún. El sentido ahí es: de nuevo vi, de nuevo observé. Kohelet está conduciendo su investigación de la vida en un intento de hallar significado sobre la base de mera y pura observación. Quizá usted pudiera decir, su búsqueda es una búsqueda empírica. Él es guiado por sus sentidos, particularmente es guiado por lo que observa, por lo que ve. Ahora, nadie, absolutamente nadie, mira al mundo directamente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, la observación de Kohelet no es una observación pura, objetiva. No, es una observación realizada a través de una cosmovisión, de una visión del mundo. Y como hemos dicho, una cosmovisión es como un par de lentes a través de los cuales miramos el mundo, miramos la vida. En otras palabras, estos lentes que usamos a veces de manera, o mejor dicho, la mayor parte del tiempo lo hacemos de manera inconsciente. Es a través de estos lentes que nosotros tratamos de darle sentido a la vida. Usamos estos lentes para interpretar lo que sucede y para tratar de darle sentido a la vida. Los lentes de Kohelet, la cosmovisión de Kohelet es una cosmovisión de debajo del sol. Note usted, versículo 16, vi, otra vez vi, una vez más vi, de nuevo vi, debajo del sol. Esta es una cosmovisión que él llama debajo del sol. Es decir, una cosmovisión secular,
meramente naturalista o quizá también una cosmovisión deísta. ¿Qué quiere decir deísmo? Es una creencia que surgió aproximadamente en tiempos de la Ilustración, una creencia que trataba de reconciliar, por supuesto, la ciencia naturalista con la Biblia. Y el deísmo, en pocas palabras y de manera simple, dice que sí hay un Dios que creó todas las cosas, pero que luego se fue a otro lado y Dios no más se relaciona con el mundo. El ejemplo clásico que se da es de un relojero que pues armó un reloj, construyó un reloj, le dio cuerda, lo echó a andar y lo dejó ahí solito. Entonces, el deísmo es esta creencia de que hay un Dios, pero Él no tiene nada que ver con lo que sucede aquí en el mundo. Es más complicado que esto, pero dejémoslo allí. Quizá entonces la visión del mundo de Kohelet era una visión deísta, porque al ver la vida a partir de una perspectiva debajo del sol, pues Dios parece ser irrelevante cuando se trata de encontrar respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Y el texto de hoy es un ejemplo de cómo Kohelet encuentra a Dios y su palabra irrelevante para dar respuestas a las preguntas más importantes de la vida, que por supuesto incidentalmente este es el caso también en muchos cristianos, en muchas personas que profesan la fe cristiana. Profesan tener, afirman tener una cosmovisión cristiana, pero esta cosmovisión cristiana no moldea la manera en que piensan, la manera en que viven, la manera en que interpretan la vida. Esa cosmovisión no se integra a todas las áreas de la vida. Y cuando se trata de hallar respuestas, esto es lo que el cristiano promedio le dice al pastor cuando el pastor le lee la Biblia en medio de sus problemas. Sí, pastor, pero. Sé que eso dice la Biblia, pastor, pero. Yo sé que así dice Dios, pero. Esta es una manera en que muchos cristianos viven sus vidas. Entonces, Kohelet no está solo. Usted y yo, en mayor o menor medida, somos culpables de esto. Aquí entonces, en nuestro pasaje, capítulo 3, versículos 16 al 22, vemos un ejemplo de cómo Kohelet no permite, porque no haya a Dios relevante, no permite que Él le dé respuesta a sus preguntas. Como dice un comentarista en el capítulo 3, versículos 16 al 22, Kohelet se mueve, como ya hemos visto, de una discusión de la incapacidad de la gente para descubrir lo que Dios está haciendo en el mundo. Se mueve de esto al hecho de la injusticia en el mundo. Algo que todos nosotros sabemos y algunos de nosotros demasiado bien. Quizá muchos aquí han sido objeto de la injusticia, de alguna injusticia. Todos nosotros en algún punto de nuestra vida hemos también dicho, esto no es justo. Por supuesto, todos nosotros en algún momento hemos pensado, hemos sentido o aún hemos verbalizado, esto no es justo. Desde un compañero de escuela que obtiene una calificación mayor a la mía, cuando a todas luces copió el trabajo, cuando a todas luces lo bajó de algún sitio de internet, y tú que te esforzaste toda la semana investigando y haciendo tu trabajo, sacas 8 y él saca 9.5. O, por supuesto, también cuando un compañero de trabajo recibe el aumento a su salario, cuando es abundantemente claro que no lo merece y que quizá tú lo mereces más,
También cuando tu hermano, tu hermanito, tu hermana, tu hermanita, a pesar de que se porta mal, recibe lo mismo que tú. Por supuesto, también cuando hemos ido a la Comisión Federal de Electricidad para aclarar un cobro excesivo, un ejercicio total en futilidad. Y ahí estamos argumentando y diciendo, y la persona ahí con la más grande desfachatez le dice, eso dice su recibo y páguelo. Bueno, también quizá usted ha sentido esta punzada cuando ve al malvado prosperar a su vecino. Usted lo conoce, es un tramposo, pero él prospera más que usted. ¿Siente usted ese dolor cuando ve a esas personas que no tienen un miligramo de temor de Dios y que quebrantan flagrantemente sus mandamientos, tener un mejor carro, una mejor casa, un mejor trabajo, un mejor todo que usted? Y usted piensa, sirvo a Cristo. Y mira cómo estoy. Y míralo a Él. Aparentemente, reditúa más no servir a Cristo. Pero quizá nadie o quizá algunos o uno o dos de ustedes han sido el objeto de injusticia en alguna corte legal. Es decir, el juez sentenció a favor de la persona que era claramente culpable. Bueno, Kohelet comienza su búsqueda en esta sección, o mejor dicho, continúa su búsqueda, perdóneme, en esta sección, al decirnos, al hablarnos de una observación personal basada en su experiencia de la vida. Versículo 16, que es lo que dice Kohelet: vi, otra vez, vi, debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Bueno, en la forma en que la Reina Valera lo pone, parece ser que en lugar de esto hay esto, y sí, por supuesto tiene razón, pero lo que está diciendo Kohelet aquí es que en el lugar donde todos esperaríamos habría justicia, lo único que encontré, dice, es impiedad. Lo único que encontré es maldad. Lo único que encontré es impunidad. Lo único que encontré es corrupción. Y lo repite dos veces para énfasis, una manera muy hebraica de en poesía enfatizar las cosas. Y usando este recurso que se llama paralelismo, repite la misma idea dos veces allí para enfatizar lo que está diciendo. Yo esperaba encontrar justicia y lo único que encontré es impiedad. A esta observación le siguen dos reflexiones en el versículo 17 y el versículo 18 al 21. Ambas reflexiones comienzan con "y dije yo en mi corazón", o sea, está reflexionando, está hablando a sí mismo con respecto a lo que observa. Y cada una de estas reflexiones incluyen una explicación, y termina esta sección Kohelet con una observación final y un consejo que él da a su audiencia. Bueno, ¿cuál es la observación? Ya lo he dicho. Observa un problema muy frustrante. Donde debe haber justicia, solo encuentras maldad. Cortes legales. En esos tiempos, la puerta o las puertas de la ciudad, que eran el lugar donde se reunían, era como el palacio municipal, las puertas de la ciudad. Como dice un comentarista, el problema que Kohelet observa es que es el lugar donde el inocente debe ser exonerado de culpa y el malvado debe ser declarado culpable y debe recibir el castigo apropiado. Ha llegado a ser un lugar de maldad, porque la justicia no es llevada a cabo. Y
Y esto es un gran problema el día de hoy. Pudiéramos mencionar muchos ejemplos, pero permítame decirle que, de acuerdo al Universal, el periódico Universal, citando los datos oficiales del Cuaderno Penitenciario de Información Estadística Penitenciaria Nacional, esos datos del 2022, la estadística del 2022, 41% de las personas que están en prisión en México están presas sin haber recibido sentencia. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, ENPOL por sus siglas, encuesta del 2021, 44% reporta estar en prisión por haber sido acusados falsamente. 43% está detenido sin orden de aprehensión. 42% fue golpeado para echarse la culpa de lo que le acusaban y 34% fue engañado. El INEGI confirma todo esto diciendo que casi 4 de cada 10 personas no tiene sentencia, está en prisión pero sin sentencia, un total de 88,172 personas. Y se dice que en México, cada día, 95,000 presuntos inocentes viven en las cárceles como presuntos culpables. Pero quizá también, y de manera más indignante, es que en México 70%, y esta es una cifra realmente baja, 70, quizá 80%, algunos dicen 90% de los casos de homicidio quedan impunes, sin castigo alguno. Esto es lo que Kohelet observó en su día: corrupción, injusticia, impunidad. Y esta realidad que Kohelet observó le condujo a su primera reflexión. Versículo 17, vea conmigo. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios. Bueno, Kohelet entonces se recuerda a sí mismo algo. Estaba sintiendo la frustración al observar esta injusticia. Y entonces dice: dije en mi corazón, sin embargo, Dios va a juzgar a los malvados. Dios va a corregir esas injusticias. Dios va a hacer justicia. O sea, él hace una declaración teológica con respecto a la justicia. Kohelet se recuerda a sí mismo que Dios hará justicia. Quizá Kohelet no se está refiriendo aquí, la mayoría de los comentaristas concuerdan, no se está refiriendo al juicio escatológico del día final. Más bien lo que Kohelet está diciendo aquí es: confío en que Dios hará justicia, que tarde o temprano hará justicia en esta vida. ¿Por qué? Noten la razón. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la base para esta seguridad? Versículo 17. ¿Por qué? Ahí está. Dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios. ¿Por qué? Esta es la razón, esta es la base de su seguridad. Porque allí dice, o sea, en la tierra hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. O sea, recuerda el poema que había escrito anteriormente. ¿Se acuerda ese poema donde él dice: todo Dios lo ha hecho apropiado en su tiempo? Dios ha fijado un tiempo para todo. Entonces, como Dios ha fijado un tiempo para todo, también seguramente ha fijado un tiempo para hacer justicia, para castigar al malvado. Sí, hay injusticias en la vida. Pero Dios va a juzgar. Yo confío en que lo va a hacer en el momento apropiado. Y entonces Kohelet parece estar animado, ¿no es cierto? Parece cobrar ánimo aquí. Porque aunque en el lugar de justicia solamente hay injusticia, porque en el lugar de justicia no hay justicia sino maldad, Dios en el tiempo apropiado hará justicia.
Y entonces Cogelet se anima a sí mismo y nos anima a nosotros. Pero no tan rápido. ¿Por qué? Note la segunda reflexión de Cogelet. Versículo 18. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Cogelet empieza entonces haciendo una reflexión acerca de los seres humanos. Y lo primero que él entonces en su reflexión concluye es que no hay ninguna esperanza para la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué no hay esperanza para justicia? ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, dice Cogelet, porque los humanos no son realmente diferentes a los animales. Porque los seres humanos y los animales, ambos están sujetos a la muerte. Quizá usted recuerde que anteriormente Cogelet quiso hallar significado viviendo una vida sabia. Pero luego dijo, ¿cuál es el punto? Si tanto el sabio como el necio terminan igual, terminan muertos, ¿cuál es el punto? Y aquí entonces parece que Cogelet está, digamos, empeorando, porque no solamente él dice, sabios y necios todos acaban en el mismo lugar, sino dice, los seres humanos son iguales a los animales. Tanto los animales como los seres humanos mueren. Cogelet entonces dice que el mismo destino aguarda a los humanos y a los animales, la muerte. Aquí nos dice también lo siguiente, dice que tienen un mismo espíritu. Vea usted versículo 19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, un mismo ruach, R-U-H, ¿no? Para los que toman notas. Un mismo ruach, un mismo espíritu, un mismo aliento tienen ambos. Dice, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, está diciendo. No hay nada especial en el ser humano, es como los animales. Y en este sentido Cogelet se parece a varios de ustedes que tienen perrijos. Y Cogelet dice que ambos van al mismo lugar. Vea usted, versículo 20, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Cogelet está diciendo aquí que los seres humanos no tienen ventaja alguna sobre ningún animal. Noten, por favor, qué es lo que dice aquí. Versículo 19. Dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias es un mismo suceso. Como mueren los unos, así mueren los otros. Un mismo ruach, una misma respiración, un mismo aliento tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo? En nuestra traducción no se refleja tanto, pero aquí en el hebreo está la idea de que los hombres no tienen ventaja sobre los animales. La palabra traducida, la palabra ventaja que no se ve aquí en nuestra traducción es una palabra que se relaciona a otra palabra que ya hemos visto una y otra vez, la palabra yitrón, que se traduce como ganancia, como provecho. Cogelet ya ha argumentado que no hay ganancia para el trabajo humano, no puedes obtener ninguna ganancia. Él ha argumentado también que la sabiduría es mejor que la necedad, pero el hecho de que en la muerte sabio y necio terminan igual, entonces no hay ninguna ganancia en vivir sabiamente. Y aquí entonces está diciendo no hay ninguna ganancia, ningún provecho, ninguna ventaja en ser un ser humano. Entonces, ¿cuál es el problema real? ¿Por qué está
haciendo estas reflexiones antropológicas en medio de una observación con respecto a la injusticia. ¿Qué es el problema real? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo se relaciona esto al asunto de la injusticia? Bueno, en lo que dice en el versículo 21, ahí encontramos la respuesta. Porque ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo en la tierra? ¿Qué está diciendo Kohelet? Mediante esta pregunta retórica no hay ventaja alguna, porque ambos se mueren. Además, el espíritu del hombre no es distinto al del animal. Nadie sabe si su espíritu va arriba y el de los animales abajo. En otras palabras, lo que Kohelet está diciendo es lo siguiente: muerto el perro, se acabó la rabia. Ni siquiera hay esperanza de justicia en la otra vida. Es claro que en esta vida no hay justicia. Me acordé de que Dios hará justicia, pero ¿cuándo? Si cuando el justo muere y el injusto muere, ahí acaban. ¿Cuándo? Si cuando el animal muere y el hombre muere, ahí acaban. No hay ninguna esperanza de justicia. A pesar entonces de su reflexión teológica acerca del juicio de Dios, él permite que su observación de la aparente carencia de ventaja en el ser humano sobre los animales tenga la palabra final una vez más. Esto es lo que hacemos muchos cristianos cuando dejamos que nuestra observación de la vida, nuestra experiencia, tenga la palabra final y sea la autoridad final. Eso es lo que Kohelet está haciendo. Su reflexión teológica acerca de la justicia de Dios no tiene ningún peso real sobre lo que está diciendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Ya que nadie puede estar seguro de qué ocurre después de la muerte, ya que la muerte deja la justicia, por decirlo más, como incierta, porque no hay seguridad de nada después de la muerte. ¿Qué nos queda entonces? Versículo 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, esta es su porción. Es lo único que te queda. Disfrútalo. Porque tú, igual que Fido, vas al mismo lugar. No tienes ninguna ventaja. Disfruta mientras puedas. Lo poco que puedas, lo mucho que puedas, lo más que puedas. Bueno, quizá Kohelet tiene razón. Y como lo pone Sproul, quizá no hay justicia. Quizá solamente hay el cuento contado por el idiota. Quizá esto es la realidad. La vida simplemente es un cuento contado por un idiota. Pero ¿es esto realmente el caso? ¿Es esto verdad? ¿Es verdad que no hay esperanza para justicia en esta vida? ¿Es verdad que ni siquiera hay esperanza de justicia más allá de esta vida? Bueno, como leemos en nuestros boletines, hay una cita ahí. Si la muerte es última, entonces la vida es simplemente una broma cruel. Una broma cruel, burlona. Si la muerte es última, si no hay nada más allá de la muerte, entonces la vida ciertamente es una broma cruel y burlona. Entonces la vida es una broma cruel y burlona. Pero Kohelet está equivocado, hermanos. Kohelet no está en lo correcto en cuanto a su observación y sus reflexiones. ¿Por qué? Como ya he dicho, primero que nada porque Kohelet deja que su observación sea la autoridad final y no permite que la palabra de Dios moldee su cosmovisión. No permite a la palabra de Dios tener la autoridad final. Él está viendo la vida a través de unos lentes seculares, naturalistas, deístas. Como dice alguien, él hace declaraciones, aún hace declaraciones que van en contra de la enseñanza del Antiguo Testamento. Cuando él niega que hay diferencia entre seres humanos y animales.
más y más nos movemos hacia una antropología pagana y no cristiana. Ya tenemos casas funerarias para los animales, servicios funerarios, etcétera, etcétera, para los animales, en fin. No me malentienda, lloré a cántaros cuando murió mi perrito. Ahí, mis cuñadas estaban ahí cuando enterramos a mi perrito. Pero de eso a considerar que no hay diferencia entre animales y hombres, eso proviene de una cosmovisión pagana y no cristiana. Entonces, él está mirando a la vida a través de una cosmovisión naturalista, la cual por supuesto conduce a una antropología naturalista. El hombre no es más que los animales. Y esto le conduce a una escatología sin esperanza. ¿Qué quiere decir escatología sin esperanza? Le conduce a un entendimiento del futuro, de las últimas cosas, que no tiene esperanza alguna. Es decir, se murió y listo, se acabó. Se acabó. Se murió y no hubo justicia. La muerte lo libró. La muerte le salvó. La muerte es el gran ecualizador. Todo lo iguala. Carlos Slim va al mismo polvo que yo voy. Y yo voy al mismo polvo que Firulais. No tiene sentido la vida. ¿Pero es esto verdad? No, no es verdad. Por eso Kohelet no tiene esperanza. Pero contraste lo que Kohelet dice con lo que otros hombres en el Antiguo Testamento dicen al luchar con la misma cuestión. Tome por ejemplo el Salmo 49 que leímos en nuestro llamado a la adoración. Un salmo de los hijos de Coré. Vaya un momento al Salmo 49 y note qué dice el autor. Él dice, versículo 5, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodean? Y empieza a hablar de cómo los malos, ¿sí? Se jactan de su riqueza, de cómo ellos parecen prosperar, de cómo ellos parecen disfrutar la vida. Pero entonces el salmista se da cuenta, recuerda que aunque tengan prosperidad aparente, aunque por un tiempo parezcan librar la justicia, aunque por un tiempo parezcan disfrutar de lo mejor de la vida, terminarán muertos. Pero la perspectiva de este hombre no termina en la tumba. Él dice, tengo esperanza, versículo 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, dice. Y entonces él hace la misma observación, pero con conclusiones diferentes. El hombre que está en honra, versículo 20, y no entiende semejantes a las bestias que perecen. Pero note usted cómo el salmista trae a la ecuación el hecho de que hay algo más después de la muerte. Él dice, no va a dejar mi alma en el Seol. Él empieza a hablar acerca de la esperanza de la vida después de la muerte. Salmo 73, Asaf está luchando con esta cuestión también. Y él dice lo siguiente, vaya un momento ahí por favor. Él habla entonces de cómo cuando él consideró lo que sucede en la vida, dice versículo 2, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ya sabe usted, usted tiene un carro del año 98, que con trabajo arranca en la mañana y su vecino, el tramposo, estrenando camioneta 2024 ya, ¿no? Y entonces usted está ahí, ¿no? Y nada, y pasa su vecino y aprieta el botón y
¿Cómo está, vecino? Y se va, y usted siente la punzada de envidia. Y entonces como Asaf, usted lucha con la realidad aparente de que lo que debe de ser no es, y lo que es no es lo que debe de ser. De acuerdo a la Escritura, son los justos los que deben prosperar. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, no es cierto, sino que se deleita en la ley del Señor de día y de noche. Todo lo que hace prosperará. Y ahí está usted. Y el vecino prosperando y usted no. Lo que es no es lo que debe de ser, y usted está, por decirlo menos, perplejo, sintiendo envidia de los malos. Él ha sido un tramposo y le fue bien. No solamente no lo castigaron, no solamente libró la cárcel, sino que le va re bien en la vida. Y entonces empieza a describir la vida de los malos. No tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. Yo con trabajo me levanto de la cama, tengo dolor en todo el cuerpo. No pasan trabajos como los otros mortales. La soberbia los corona. Los ojos se les saltan de gordura. ¿Por qué? Porque al meter el siguiente bocado que ya no cabe, pues se les saltan los ojos, ¿no? Todos los días comen con opulencia, logran con creces los antojos del corazón. ¿Qué quieres esto? Cómpralo ahorita mismo. ¿Sí? Se mofan y hablan maldad, de hacer violencia. Empieza a describir aquí todas estas cosas. Y entonces vean que dice él en el versículo 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue doloroso. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Note usted, en medio de su dolor, perplejidad, confusión, él entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es dejar que lo que él sabe acerca de Dios tenga un peso en su vida. Y dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Y entonces, dice, yo sé, Señor, que tú vas a hacer justicia y tú los vas a castigar. Y luego dice, sí, se llenó de amargura mi alma, versículo 21, mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, Señor, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, y ahí está su conclusión, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Amén. Note usted el contraste entre estos salmistas y Cogelet. ¿Cuál es la diferencia? Que ambos de estos hombres abordaron el asunto a partir de una perspectiva muy diferente a la de Cogelet. Ambos hombres tenían una perspectiva que no estaba limitada a una perspectiva de debajo del sol, pero permitieron que su teología, lo que ellos sabían acerca de Dios, les ayudara a resolver el enigma, la perplejidad, les ayudara en medio de sus luchas. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos mirar a la vida a través de una perspectiva bíblica. Necesitamos mirar la vida a través de una cosmovisión bíblica. En términos de Eclesiastés, a través de una perspectiva de arriba del sol, por encima del sol. Es decir, una perspectiva que toma a Dios en consideración y que la palabra de Dios tiene precedente por encima de todo y es la autoridad final, aunque nuestros ojos nos digan otra cosa, aunque nuestra observación parezca concluir lo contrario, vamos a confiar en lo que Dios ha dicho, aunque en el presente lo que es no es lo que debe ser y lo que debe ser no es. Y entonces, eso es lo que usted y yo necesitamos. ¿Por qué?
Porque para empezar, hermanos, a diferencia de Kohelet, sabemos que la Biblia enseña con claridad que hay vida después de la muerte. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Lucas 16, la historia del rico y Lázaro, deja bien en claro que las personas continúan existiendo después de la muerte, ya sea en el cielo o en el infierno, y así muchos otros pasajes. Pero no solamente dice Hebreos, está establecido que los hombres mueran una sola vez, también dice después de esto, ¿qué? El juicio. Viene el día cuando todos los seres humanos enfrentarán el juicio del Dios Todopoderoso, porque como dice Hechos 17, 30 y 31, Él ha fijado ya un día en el cual Él juzgará a todos los seres humanos por medio de aquel varón a quien Él resucitó, Jesucristo nuestro Señor. Y Apocalipsis 20, comenzando en el versículo 10, nos presenta con claridad la escena del juicio final. Viene un juicio. Dios hará justicia. Si es cierto, algunas veces en este mundo pareciera que la justicia está ausente y pareciera que la injusticia reina. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿qué puede hacer usted cuando sea maltratado? Cuando aquellos que se supone deben protegernos miran hacia el otro lado. ¿Qué haces, niña, niño, cuando acusas a tu hermanito, cuando acusas a tu hermano de algo que hizo mal y mamá no hace caso y mamá no hace justicia? ¿Qué haces cuando no solamente no hace justicia, sino que la premia o lo premia? Cuando te dice, mira, no me fastidies. ¿Qué haces, niño, cuando eso suceda? ¿Qué haces, estudiante, cuando el maestro es injusto? ¿Qué haces, empleado, cuando eres tratado injustamente por tu patrón? ¿Qué hace usted, dueño de negocio, de empresa, cuando el SAT le trata injustamente? ¿Qué hace usted cuando la CFE le cobra de más? ¿Qué hace usted con esas injusticias? ¿Qué hacemos con un puente aquí en la calle 82? ¿Qué hacemos con todas estas cosas? Bueno, ¿qué hacemos cuando como cristianos sufrimos porque somos cristianos y ninguna autoridad quiere defendernos? Necesitamos mirar a aquel que es nuestra esperanza. Vaya conmigo para ir concluyendo a Primera de Pedro 2, 13 al 22. Un pasaje donde Pedro ha estado abordando a estos cristianos dispersos por toda Asia Menor que están sufriendo por causa de su fe, que han tenido que abandonar su hogar, cristianos que han tenido que huir. Ellos viven en el Imperio Romano y están sufriendo muchas vejaciones. Dice así: por causa del Señor, comenzando el versículo 13, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. ¿Qué rey? César, imagínese usted. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Amén. Si alguien tenía derecho a quejarse de injusticia, ese fue el Señor Jesús. Él sufrió la más grande injusticia de todas las eras. El único inocente sufrió en manos de pecadores, pero Él lo hizo, se sometió voluntariamente, y cuando estaba siendo maltratado, Él enmudeció y encomendó su causa al que juzga justamente. Y nuestro Señor entonces fue a la cruz. Y en la cruz, nuestro Señor, en la cruz, Él, al padecer injustamente, hizo posible, o más bien aseguró, la justificación de pecadores como usted y yo, que por su gracia somos creyentes en Cristo Jesús. Por su gracia, hermanos, podemos hacer lo que Él hizo. Podemos encomendarnos a aquel que juzga justamente. Él va a juzgar justamente. Todo mal será corregido. La justicia será servida. La justicia será realizada. Justicia será hecha, hermanos. Y usted puede estar seguro de esto, porque justicia ya ha sido hecha en la cruz. Romanos 3. Romanos 3 nos dice con toda claridad que la justicia de Dios estaba siendo puesta en entredicho. Dice Pablo que a causa de pasar por alto los pecados pasados, o sea, al parecer Dios no estaba siendo justo, porque no estaba castigando los pecados como Él había dicho, como Él había asegurado en su palabra, pasando aparentemente por alto todos los pecados pasados. Y entonces Pablo dice, para demostrar en este tiempo presente que Dios es justo, puso a su Hijo en la cruz. Puso a su Hijo en la cruz como propiciación por nuestros pecados, es decir, para recibir la ira de Dios sobre sí mismo. ¿Por qué? La cruz no se trata de usted o de mí en primer lugar. La cruz se trata de Dios. La cruz se trata de la gloria de Dios. La cruz se trata de que el carácter de Dios no puede ser cuestionado. La cruz es una demostración visible de que Dios es justo, que no dará por inocente al pecador y que castigará todo pecado. La cruz nos dice: si esto le hice a mi Hijo Jesús, el único inocente, no entretengas ni por un milisegundo la idea de que me voy a hacer de la vista gorda con tus pecados. La cruz nos dice que el pecado será juzgado. Y será juzgado severamente. No cometa el error de pensar lo contrario. Su pecado o bien es juzgado y castigado en la cruz, o será castigado en el infierno. Porque Dios es justo. No creyente, piense por un momento. No, piense por un momento. Algunas veces usted dice: esto no es justo, la vida no es justa, Dios no es justo. ¿En verdad quiere usted que Dios le trate con justicia? ¿En verdad quiere usted que Dios le trate con justicia el día de hoy? Si usted le pide a Dios: Dios, esto no es justo, no estás obrando bien, no eres justo, ¿qué cree usted que va a pasar? Si usted le pide justicia a Dios, ¿qué cree usted que es lo que va a pasar? Porque déjeme decirle, usted que no cree en Cristo, usted ha recibido
misericordia. Dios no le ha dado, todavía no, lo que usted merece, lo que cada uno de sus pecados merece. Y Dios le da lo que usted no merece. Usted se levantó el día de hoy. Usted está respirando, sus pulmones se inflan, su diafragma, su corazón, todo funciona. Le dio la oportunidad de estar aquí para escuchar su palabra. Dios le ha dado muchas bendiciones. Pero ignoras, como dice Pablo, ignora usted que su bondad está diseñada para conducirle al arrepentimiento. La próxima vez que usted diga la vida no es justa, piense en que si usted quiere justicia de parte de Dios, tal vez Dios se la dé. Tal vez Dios se la dé. Si Dios hiciere justicia, ¿estará usted mañana vivo o estará ya en el infierno? Entonces, Él le está ofreciendo como parte de su misericordia perdón de pecados este día. Vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Arrepiéntase de sus pecados. Porque si usted muere en su presente condición, como un pecador no arrepentido, un pecador rebelde, esa es la manera en que usted va a enfrentar a Dios en el momento de su muerte, como un pecador no arrepentido y como un rebelde. Y usted no quiere tal cosa. Arrepiéntase, crea en Cristo. Hablemos de esto después del culto. Y por último, ¿qué acerca de usted creyente? Hermano, hermana, ser cristiano no le exenta de las injusticias que hay en esta vida. Ser cristiano no le exenta de ser maltratado por otros. Ser cristiano no le exenta de atravesar por las perplejidades de la vida, que el justo sufra y el malvado prospere. Ser cristiano no le va a exentar del sufrimiento, de la injusticia. Por el contrario, precisamente porque es usted cristiano, el día viene cuando lo único que usted va a hallar en el lugar de justicia es maldad. El día viene cuando usted será perseguido por causa de Cristo. El día viene cuando usted será falsamente acusado. Y el día viene cuando ninguna autoridad querrá hacer justicia. Este es el pan de cada día de los hermanos en Pakistán, Afganistán, China, Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día viene para nosotros. ¿Qué podemos hacer cuando la injusticia parece reinar? ¿Qué podemos hacer cuando en el lugar de justicia solo hay maldad? Pídale al Señor la gracia de responder como Jesús, encomendándose usted a aquel que juzga verdaderamente, confiando en que tarde o temprano Dios hará justicia, encomendando su vida y creyendo que aquel que juzgará a los vivos y a los muertos es su Salvador, creyendo que su Salvador será el juez de vivos y muertos. Que Dios bendiga su palabra.